día vamos a formar grupos de posiciones también para que ustedes tengan esa habilidad de poder estudiar y que estén mejor en la teoría, ¿no? Eso lo he hecho muy bien con el grupo de gasto del ciclo del módulo anterior, donde han aprobado casi todos. Además son poquitos. Bueno, según el sílabo, ¿no? Hay que ver cómo se llama, agrupados todos por agrupados en grupos, ¿no? Que son 20, ¿no? Para que la próxima semana tomemos la exposición de los temas que están en el sílabo. Hoy día vamos a hacer como introducción lo que es reflujo de gasto esofágico, esofagitis de Barré y terapia. Comenzamos. Bueno, antes de entrar a lo que es flujo gastroesofágico, tenemos que primeramente recordar la parte anatómica del estómago. Un recordar breve, no va a ser un recordatorio anatómico, no, eso ya es parte de la anatomía. Desde el punto de vista histológico, el estómago está dividido en 3 regiones o 3 capas glandulares, ¿no? Tenemos también la parte topográfica, que es la región cardiaca, que es la parte cercana del piso del esófago. La parte pilórica, que es el extremo terminal inicio de la unión con el intestino delgado. Y la parte fundus, que es el cuerpo del estómago, que es la parte más extensa del estómago. Cada uno contiene glándulas, ¿no? Por ejemplo, la región cardíaca tiene sus propias glándulas que se llaman cardinales. El estómago, la parte del fundus está rica en células parietales, ¿no? Que es la encargada de producir ácido clorhídrico. La región pilórica con sus glándulas pilóricas, ¿no? Que secretan mayormente sustancias mucosas. Sigue. Histológicamente, la pared del estómago está formada por, como hemos dicho, por 4 capas, en su mayoría, en casi todo el trayecto del estómago, o también lo que podemos decir, casi todo el trayecto de la región gastrointestinal. Claro, con sus respectivas variaciones que hay de acuerdo a su función biológica que tiene. ¿Sí? Ahora, antes de entrar a lo que es el flujo gastroesofágico, nosotros tenemos que ver los mecanismos defensivos que el mismo estómago contiene para poder contener los factores agresivos que hay, que pueden ser externos o internos, para que no produzca alguna lesión de la mucosa gástrica, ¿no? Estos elementos defensivos se dividen en 3. Tenemos los elementos preepiteliales, los epiteliales y los postepiteliales. En el elemento preepiteliales tenemos el moco o la capa mucosa y el bicarbonato, ¿no? Los dos tienen función de neutralizar el pH ácido, generalmente por el ácido clorhídrico, llevarlo a un pH neutro, mayormente 100. Con eso va a asegurarse de que la mucosa gástrica no sea lesionada por algún región que tenga, ¿no? Generalmente va a la capa externa, que es rica en moco, y más abajo está la capa interna, que es rica en bicarbonato. Con eso podemos neutralizar la parte agresiva. El elemento preepitelial es el elemento que está mucho relacionado con los factores agresivos. Siguiente. Los elementos epiteliales están conformados en su mayor parte por el péptido triófilo. Aparte del moco, está bicarbonato por el péptido triófilo, que son proteínas, ¿no? Que hacen que las células del tejido del sistema gastrointestinal sean adheridos bastante para que no ingresen mucho factores de riesgo, ¿no? Contienen agentes citotóxicos, contienen estrés oxidativo como el óxido nítrico para también neutralizar los factores agresivos. El elemento subepitelial es el elemento más importante de todos los factores
factores de la mucosa gástrica. Acuérdense, el elemento subepitelial es el mejor efecto protector de la mucosa gástrica. ¿Por qué? Está mayormente enriquecido por vasos sanguíneos y con eso pueden renovar, ¿no?, las células que están dañadas. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de la producción de prostaglandinas. Esta diapositiva la vas a agregar para que tú la pases. Ah, ya, muy bien. Se la aprenden de memoria. Acá tenemos un esquema de los mecanismos defensivos y factores agresivos de la mucosa gástrica. Tenemos arriba factores nocivos o agresivos. Tenemos factores endógenos propios de la mucosa gástrica, que son los endógenos del ácido clorhídrico, la pexina y las sales minerales. Y exógenos, lo que ingresa en nuestro cuerpo, que puede ser el alcohol, ¿no?, bacterias como el Helicobacter pylori a la cabeza, ¿no?, y consumo excesivo de aire, ¿no? Todos estos factores nocivos van a actuar en el elemento preepitelial, que es el primer mecanismo de defensa de la mucosa gástrica. ¿Quiénes conforman el elemento preepitelial? Ya lo he dicho, el moco y bicarbonato. Le sigue el elemento epiteliales, que están formados por células parietales bastante adheridas para que no ingresen una sustancia o factor de riesgo. Y el elemento subepitelial, su dibujito con los vasos sanguíneos, el flujo sanguíneo, que es el mejor mecanismo de defensa de todos los mecanismos defensivos para no lesionar la mucosa gástrica. Bueno, antes de haber visto cómo es el mecanismo defensivo de la mucosa gástrica, vamos a lo que es la enfermedad reflujo gastroesofágica, ¿no? Generalmente es una enfermedad frecuente en casi todo el mundo. Se estima que la tasa de prevalencia a nivel mundial es del 13 al 20% de la población general. Esta reseña histórica es de 2022. La más frecuente es la enfermedad de reflujo gastroesofágico no erosiva. Ahí lo ven ustedes señalado con resaltador amarillo, que es la más frecuente en la práctica clínica, ¿no? Pues se presenta hasta un 70% de los pacientes evaluados netamente por endoscopía digestiva alta o baja. Generalmente es alta. Factores de riesgo y relevancia clínica. Existe evidencia de que, aunque no específicamente para este subgrupo, la presencia de ciertos factores que incrementan la probabilidad de reflujo, ¿no? Acá lo vamos a enumerar. El siguiente diapositiva. Acá vemos los factores de riesgo para tener reflujo gastroesofágico. 1, edad mayor de 50 años. 2, consumo de tabaquismo crónico, uso de AINES prolongado, obesidad, índice de cintura, cadera elevado, consumo excesivo de alcohol y exfumado, ¿no? De todos estos factores de riesgo, hay factores de riesgo modificables y no modificables, ¿no? ¿Cuáles serían los factores de riesgo no modificables? Los modificables los tenemos a la cabeza todos. Si yo les preguntara en el examen cuál es el síndrome metabólico que te da reflujo gastroesofágico, ¿cuál es el síndrome metabólico que está relacionado con reflujo gastroesofágico? El síndrome metabólico está conformado por
siempre a la cabeza va obesidad. Entonces, la obesidad. Sí. De todas las hemorragias digestivas altas, es el segundo mecanismo que te da hemorragia digestiva alta. En primer lugar está la úlcera péptica. Entre el 10 al 30% de los pacientes tienen generalmente 200 grados de evolución endoscópica. Este es una clasificación endoscópica que comienza en el año 1996, clasificación Ángeles, ¿no? En la cual agrupa desde la A hasta la D, ¿no? Para ver los tipos de lesiones a nivel de la mucosa gástrica. Tenemos el grado A, mayor o igual a una ruptura, pero menor o igual a 5 milímetros sin pasar los pliegues de la mucosa gástrica. El grado B es mayor o igual a una ruptura mayor de 5 milímetros sin pasar pliegues. El grado C, una o más rupturas de la mucosa que pasa por el pliegue, involucra el 75% de toda la circunferencia del esófago. Y el grado D es la más severa, ¿no? Una o más rupturas de mucosa que involucra al menos el 75% de la circunferencia del esófago. De todos los grados, ¿cuál está relacionado con NM gástrico? Cáncer gástrico. La más severa, ¿no es cierto? La grado D. Siguiente. Síntomas o manifestaciones clínicas no específicas, porque tenemos que valorar manifestaciones clínicas, exámenes de laboratorio, sobre todo examen imagenológico y el diagnóstico definitivo de la endoscopia. Pero siempre hay manifestaciones clínicas en diferentes tipos de enfermedades. Acá las manifestaciones clínicas del reflujo gastroesofágico es acidez, semiológicamente, ¿cómo se llama? Epigastralgia, vómitos, tos seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria, regurgitación y dolor de pecho. Son síntomas no específicos, lo podemos encontrar en otros tipos de patologías, ¿no? Pero la que siempre está muy relacionada, la que está siempre ahí metida en todas las patologías inflamatorias gástricas, es la epigastralgia o la acidez. Esta es una figura de una endoscopía digestiva alta, donde están los grados de severidad de la clasificación de Ángeles, que es la más usada a nivel de endoscopia, ¿no? O el resultado de la endoscopia que se hace. Ahí lo ven, Los Ángeles, mayor o una ruptura de la mucosa, ¿no? Pero menor de 5 milímetros, que no extiende entre los pliegues, ¿no? Solamente es parte superficial. Toda esta es la la zona, el estadio B de Los Ángeles ya abarca mayor o igual a una ruptura más, pero llega hasta 5 milímetros toda esta zona eritematosa que ven aquí, ¿no? La clasificación C ya abarca no solamente la mucosa gástrica, sino también llega a parte más íntima de la capa de la mucosa, del estómago, ¿no? Pero llega a abarcar todo el 75% del acá y acá. Y el estadio D, ¿no? Que es la premaligna para todas las patologías gastrointestinales, ya invade la submucosa para que esté más, se orienten más. ¿Ya? Ahora, como todo estudiante de medicina, siempre tenemos nosotros que estudiar la fisiopatología de todos los tipos de enfermedades.
Claro que algunas fisiopatologías son un poco más claras, otras son más adaptativas, de acuerdo a el tipo de referencia bibliográfica, ¿no? La fisiopatología de la enfermedad del reflujo gastroesofágico es multifactorial. ¿Qué significa esto? Hay diferentes tipos de factores que le hemos visto, factores agresivos, exógenos, endógenos. Los eventos involucrados se inician en el estómago y en forma ascendente y afectan la unión gastroesofágica y el esófago. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las lesiones premalignas se inician en el reflujo gastroesofágico, no en toda la unión del cardio, ¿no? Ahí, o la zona cardíaca. Ahí se inicia el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es la manifestación premaligna del cáncer de esófago. Bueno, ahí existen mecanismos defensivos y factores agresores que ya lo hemos visto, alteraciones en el aclaramiento esofágico, ¿no? Con el tipo de material de fluido, ¿no? Mayormente determinan el desarrollo de una enfermedad. De todo esto, la fisiopatología la que está más relacionada a la que hemos visto de los factores agresivos y no agresivos. Ese es el contexto de la fisiopatología del reflujo gastroesofágico. Bueno, esto es entraron en lo que es el reflujo gastroesofágico. Nos vamos a una lesión premaligna que te lleva realmente a un cáncer del esófago, que es el esófago de Barrett. ¿Alguien ha leído el esófago de Barrett? Por curiosidad. ¿Cómo puedes definir el esófago de Barrett? Ahí lo dice, mira, es una lesión premaligna para la presencia de un adenocarcinoma del esófago. Nosotros en el esófago tenemos diferentes tipos de clasificación histológica de cáncer del esófago, pero el que está más relacionado con la aparición de cáncer de esófago es en el esófago de Barrett, es el adenocarcinoma del esófago. ¿Cómo se caracteriza este tipo de adenocarcinoma? Por el reemplazo del epitelio escamoso por una metaplasia intestinal de tipo columnar, ¿no? Normalmente el epitelio del esófago es escamoso, pero ya hay una transacción que se llama metaplasia y ya en el cáncer del esófago ya hay un epitelio de tipo columnar alterado, ¿no? Se estima aproximadamente que 6 al 8% de los pacientes con reflujo gastroesofágico hacen esófago de Barrett. Casi los factores de riesgo para el esófago de Barrett también lo tienen el reflujo gastroesofágico, ¿no? La edad, aire, signo de metabólico, sexo mayormente masculino por el consumo diario de tabaco, ¿no? Pirosis crónica. ¿Qué significa el término pirosis? Semiológicamente en gastroenterología, ¿qué es pirosis? Terrencia. Como dice el doctor, es una sensación de ardencia que lo encuentran o lo han escuchado, ¿no? En la boca del estómago, ¿no es cierto? Pero realmente es una epigastralgia que está en la zona cardial, pero que asciende hacia arriba como una quemazón. Eso se llama pirosis. Entonces, la pirosis crónica son esos pacientes que tienen esa molestia crónicamente, así tomen antirreflujos o también antibombas de protones, ¿no? Siempre van a tener esa patología. Otro que está relacionado con factores de riesgo de esófago de Barrett es la hernia hiatal o hernia hiatal.
Como hay síndrome metabólico, también está la obesidad, porque generalmente de distribución intraabdominal. O sea, los famosos obesidades hipocondriales, como son las obesidades mórbidas. Ahora dice, la persistencia de esos síntomas de reflujo de enfermedad de reflujo gastroesofágica ocurre en un 30%, ¿no? Debido a un tratamiento inapropiado. O sea, quiere decir que así los pacientes tienen un tratamiento adecuado, hay una recaída entre un 30 a un 40% de esos pacientes. Ahora, existen numerosas condiciones que pueden explicar la persistencia de los síntomas de reflujo gastroesofágico a pesar del tratamiento óptimo. Uno es la edad, otro es el síndrome metabólico, otro discontinuación en el tratamiento que se le ha dado y otro es los pacientes que consumen mucho alcohol, ¿no? Causa de síntomas persistentes de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Falta de adherencia al tratamiento, en toda patología lo ve. Inadecuada prescripción o administración, no. ¿Qué quiere decir esto? Tomo mi antiácido un día y otro día no lo tomo, ¿no? Dejo de tomarlo, me aburrí. Eso es lo que va a llevar a una falta de adherencia al tratamiento. Genética también, ¿no? Los pacientes que tienen antecedentes de cáncer de esófago hacen reflujo gastroesofágico. Bueno, la mala calidad del fármaco, otra de tipo atípico es la hipersensibilidad esofágica. La ansiedad también lleva a esos cuadros de mal tratamiento del reflujo gastroesofágico. Las pirosis funcionales que se dan mayormente en la ansiedad, trastorno metabólico del estómago, la calasia, ¿no? La calasia con el tiempo, si no se cura, si no se trata, con el tiempo va a dar un reflujo gastroesofágico y puede también llevar a un cuadro de esófago de Barré y con eso puede llevar también a un cáncer de esófago. Trastornos gastroduodenales, ¿no? Erupciones frecuentes o el síndrome de rumiación. ¿Qué es eso? Los pacientes que duermen no y comienzan a chillar los dientes, también ese es otro sistema rumación. Síndromes ya genéticos, ¿no? Como el síndrome de Sjögren-Eriksson o gastroparesis. Acuérdense que síndromes genéticos muy relacionados con esófago o esófago de Barré, que es el síndrome de Sjögren-Eriksson. Acá vemos del esófago de Barré, la epidemiología que hay y también la prevalencia de la esofagitis de reflujo gastroesofágico, ¿no? Su prevalencia global, mundial, combinada es de 13.98, ¿no? Sobre todo en regiones de temperatura cálida. Se reportaba también una prevalencia de 4.16% en China, en Europa oriental, sobre todo en Turquía, 22.40%, ¿no? En nuestro entorno, más o menos este entorno es de Lima, ¿no? En el 2027, 12.88%. Y otros en Norteamérica, 19.55% de prevalencia de reflujo gastroesofágico de esófago de Barré. Ahora, en relación al reporte de sexo, ¿no? Se ha reportado leve diferencia en prevalencia. Mujeres aparecen mayormente 16.7
es una figura de una endoscopía digestiva alta para ver cómo es la esófago de Barré. ¿Cuál creen que sea la zona primaria? Lo normal del esófago es rosadito. ¿Cuál es la zona primaria? Los que van a hacer gastroenterología. Las zonas primarinas son todo esto, una carada, todo esto es la zona primarina, la zona negrita plástica que hay. Para considerar una langueta de mucosa de aspecto columnar localizado en el esófago distal, en una esófago de Barré, debe generalmente tener una línea en forma de seta. De aquí lo vamos a ver, más o menos en aproximadamente 2 centímetros. Son clasificaciones ya endoscópicas. Acá está, clasificación endoscópica en el esófago de Barré. Se define la extensión de la metaplasia, incluyendo la longitud máxima a través de la langueta, que está con las iniciales M, y su extensión circunferencial, que está con las iniciales C, objetivizando mejor la extensión y su evolución en el tiempo. Según la longitud, se clasifica en esófago de Barré largo cuando la longitud de la metaplasia es mayor o igual de 3 centímetros, y esofagitis de esófago de Barré corto si es menor de 1 centímetro. ¿Qué traducimos esto? Que cuando tenemos una lesión visualizado en el endoscopio y la lesión es más de 3 centímetros, estamos hablando de una esófago de Barré de longitud larga, ¿no? Y un esófago de Barré corto cuando es menos de 3 centímetros. Esa es clasificación endoscópica. Ahora, hay una clasificación Praga, ¿no?, que caracteriza la extensión de la metaplasia, incluyendo la longitud máxima, que es el M, y la extensión circunferencial, que la vamos a ver en la siguiente figura. Acá ven, esta es la clasificación de Praga, ¿no? Extensión, todo lo que es nacarado es la extensión de la metaplasia, una extensión M, metaplasia, con una extensión circunferencial, que es la extensión circunferencial y extensión longitudinal. Miren cómo está la lesión de la maligna, ¿no? Extensión longitudinal, extensión circunferencial. O sea, está invadiendo de forma ascendente. Las lesiones de cáncer de esófago o esofagitis o esófago de Barré siempre van de arriba hacia abajo, siempre van hacia abajo. Llegando en algunos casos cuando ya hay, como se dice, invasión, cuando ya esta zona maligna llega al pliegue inguinal, a los pliegues de la parte terminal del esófago. Entonces hablamos ya de una extensión premaligna segregada. Mediante la endoscopía alta se identifica el epitelio certificado escamoso, no queratinizado, esófago, como lo ven, pálido, como le hemos dicho, en forma nacarada, y brillante, o sea, es pálido, brillante, es nacarado. Del columnar simple gástrico, que es aterciopelado rosado, cuyo sitio de transición se denomina línea Z, pudiendo presentar la siguiente posibilidad: que coincide con la línea Z en la unión gastroesofágica, lo cual es normal. Que la línea Z se encuentre proximal a la unión gastroesofágica, ¿no? Ahí sí es anormal. Cuando la distancia entre la línea Z y la unión gastroesofágica es menor de 1 centímetro y por biliosa se identifica epitelio intestinal, se denomina metaplasia intestinal de la unión gastroesofágica. Cuando la distancia entre la línea Z y la unión
gastrointestinal está entre 1 y menos de 3 centímetros, se denomina esófago de Barré de segmento corto. Cuando la distancia entre la línea Z y la unión gastroesofágica es mayor o igual a 3 centímetros, se denomina esófago de Barré de segmento largo. Son clasificaciones endoscópicas. Ahí lo vemos. Toda la zona nacarada es la zona maligna. Epitelio escamoso estratificado, no queratinizado, pálido brillante. Úlceras, aparecen úlceras esofágicas, aparece el epitelio colunar simple, que es rosado, aterciopelado a un esófago de Barré ya de tipo ya colunar, ¿no? Ahí ya hay una invasión ya bastante avanzado del esófago. Todo esto es el esófago, por ejemplo. Todo esto de acá. Muy bien. Solamente son cosas simples para que usted no se maree, pero está conciso ahí. Ahora, la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta lo tiene la úlcera pélvica. Pregunta de examen, ¿no? En módulo 1, ¿cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta? La úlcera pélvica. Con más o menos más de 50%. ¿Cómo definimos úlcera pélvica? Se define como una lesión del tracto digestivo que resulta de una ruptura de la mucosa mayor a 3 o 5 milímetros con una profundidad visible al alcance ya a través de la submucosa. Ocurre principalmente en el estómago y el duodeno proximal. La úlcera péptica está en el estómago y el duodeno proximal. No se aparece la úlcera péptica en el duodeno terminal, por si acaso. Ahí lo dice bien claro. Puede estar en todo el fondo del estómago y el duodeno proximal. Ahora, en cuanto a su epidemiología, afecta generalmente a nivel mundial entre un 5 al 10%. Varía según la edad, la ubicación geográfica, ¿no? Y la incidencia reportada en el 2021 a nivel mundial es de 0.1 a 0.3% al año. Estudios epidemiológicos, ¿no? Han demostrado disminución tanto de la incidencia de la úlcera péptica como sobre todo en las tasas de ingreso hospitalario debido al control que hay, o no erradicación, sino control de Helicobacter pylori. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener úlcera péptica? 1. Infección a la cabeza, infección por Helicobacter pylori, bacteria gram positiva, gram negativa, o las dos tienen. Helicobacter pylori. Un médico usuario. Gram negativa. Consumo excesivo de alcohol y tabaco. Uso prolongado o excesivo de medicamentos. Y el famoso patología genética, el síndrome de Solling-Williamson. Si hay una genética o hay una herencia que uno sabe de un paciente que tiene patología de, ¿cómo se dice?, de úlcera péptica, y se le ha encontrado en su biopsia Helicobacter pylori, o tiene en sus antecedentes consumo de aires, aumenta 4 veces la posibilidad de hacer úlcera en la mucosa y 4 veces en tener cáncer de estómago. Bueno, recordar un poco el mecanismo defensivo, ¿no? Que es muy importante, por eso lo he enfocado primero, y
integral de la mucosa gástrica y duodenal se mantiene gracias a la barrera moco-bicarbonato, pH neutro y renovación continua de las células epiteliales. Ojo, la renovación continua de células epiteliales lo da el sistema preepitelial, epitelial o subepitelial. ¿Cuál? Subepitelial, porque es renovación de células, tiene que dar el flujo sanguíneo, ¿no es cierto? Existen dos factores fundamentales en la protección de la mucosa gástrica. ¿Se acuerdan que hablamos de prostaglandinas? Bueno, acá lo veo. La que está más relacionada en la protección de la mucosa gástrica es la prostaglandina E2, ¿ya? Y el flujo sanguíneo adecuado. Entonces, ¿cuál es la prostaglandina que está muy relacionada en la protección de la mucosa gástrica? Es la prostaglandina E2. Para mala suerte de nosotros, el 40% de las úlceras son asintomáticas. Ya el paciente cuando viene, más que todo por alguna complicación en su estómago, viene por hemorragia digestiva, ¿no? Entonces, como nosotros sabemos que la mayor porcentaje de hemorragia digestiva la da la úlcera péptica, entonces tenemos que dar tratamiento y dar la orden para endoscopia. La bigastral, el cual se debe a una totalidad de manera parcial para alimentos, náuseas, vómitos y sensación de reflujo gastroesofágico. Ahora, cuando ya un paciente llega con una úlcera complicada, ¿no? Y hay dolor abdominal intenso, de tipo urente, ¿no? Hemorragia, magnesis, dolor abdominal, incluso llegan a tener un abdomen en tabla, ya esa es ya una causa bien grave, ¿no? Y también incapacidad para ingerir. Y los demás, náuseas, vómitos y magnesis que hemos retratado. ¿Cuáles son las complicaciones de una úlcera péptica? Ahí lo tenemos en la hemorragia, tenemos hematemesis y melena. La hemorragia por úlcera péptica puede ser potencialmente mortal. ¿Por qué? Porque te va a un cuadro anémico, ¿no? Por el caso de las melenas en la úlcera péptica a veces no son controlables, ¿sabes? El paciente comienza igualito. Es algo desesperante. ¿Cuál es la complicación de una mortal de una úlcera péptica? Es la perforación. Ahí sí el paciente nada vomita de operación, el paciente entra a sala de operaciones, el paciente se muere. ¿Y cómo sospechamos de una perforación? Cuando el paciente sigue teniendo melena, tiene síndrome de magnesis, sigue teniendo dolor abdominal y no le calma por nada, y la hemoglobina sigue bajando. Entonces ahí es sospecha de que hay perforación. Incluso el abdomen está distendido. Dolor abdominal, no lo hemos dicho, la perforación de la úlcera causa un dolor repentino y extremadamente intenso. Puede ser continuo, intermitente, ¿no? Hay reacción peritoneal, que es la complicación que es grave, que te tiene que, ¿cómo se llama?, que parar las orejas. ¿Por qué? Cuando tienes un paciente con hemorragia digestiva alta, ¿no?, con melena, con hematemesis, con abdomen en tabla o distendido, y en la palpación encuentra reacción peritoneal, el paciente se te va a ir, sea como sea, siempre, ya no entra a sala, el paciente se va a morir. Se muere mayormente por un cuadro de anemia severa. Ahí vemos la endoscopía de una úlcera péptica.
úlcera renal con fibrina. La úlcera y fibrina. La B es úlcera gástrica con mancha de matina. Úlcera con su mancha de matina de rojo. La úlcera renal con vasos visibles sangrantes. Ahí lo tienen. Ahí. ¿Sí lo ven, no? ¿Lo ven? Sí. Ahí está. Ahí. Úlcera con manchitas rojas y vasos visibles. ¿Verdad? D. Úlcera gástrica secundaria o adenocarcinoma. Esto ya es una combinación. El adenocarcinoma es esto. Acuérdense, el adenocarcinoma, cáncer gástrico, la forma, el color es anacarado. Ahí lo ven, ¿ya? Y úlcera gástrica secundaria a un cáncer de gástrico. Cáncer gástrico. Y la úlcera que está aquí, así lo que está para acá. ¿Cómo serían curiosidades? Así. También ahí. Úlcera gástrica secundaria a un adenocarcinoma gástrico. La zona anacarada, todo esto, y por aquí hay sangre. Listo, chicos. Entonces, ¿alguna pregunta? Las diapositivas, por favor, ya está compartida, léanlo, memorícenlo, ¿no? Porque los chicos le di también la vez pasada el módulo 1 y no lo memorizaron. Pero ustedes ya son, ¿verdad? Claro, cuando estén haciendo su internado y tengan un paciente por emergencia, con melena o hematemesis, ¿sí saben lo que es hematemesis, no? El que no sabe que ahorita esta cosa. Hematemesis es vómitos con sangre. No me vayan a poner hemotisis, ¿sabes? Que es tos con sangre. Paciente que entra por emergencia con hematemesis, con melena, pálido, diaforético, al examen físico, encuentras abdomen distendido, ¿no? Corregido. Pero si el paciente está en zona inestable de presión peritoneal, hay que resignarse. Sí, eso sería un cuadro de una apendicitis. Ya, para mí como una apendicitis. Cuando se dice el abdomen duro, cuando se hace el abdomen interno. Tal vez cuando el abdomen está, lo decimos cuando no hay ruidos silbaéreos. Cuando hay reacción peritoneal, quiere decir que le duele en todos lados. Grita el paciente. Ahora tú estás hablando de la complicación de la apendicitis. Ahí pues el paciente tiene fiebre, tiene dolor, porque generalmente la apendicitis hay un discreto dolor. Tiene más volumen positivo, pero si hay reacción peritoneal, tú ves, por acá le tocas y hay dolor, entonces